Vamos a continuar con nuestra clase 2. En la clase 1, como ustedes recordarán, ya vimos un poco de conceptos básicos importantes en la electricidad automotriz. Así también ya hicimos algunas actividades de retroalimentación. En esta clase pues ya vamos a empezar a ver lo que llamamos el circuito eléctrico. Este es el contenido de la clase 2. Vamos a comenzar definiendo qué es un circuito eléctrico. Ya vimos anteriormente lo que es la corriente, el voltaje, la resistencia, la potencia, y en sí tiene que ver con esas variables lo que es un circuito eléctrico. Podemos decir que un circuito eléctrico entonces es un conjunto de elementos conectados entre sí, una ruta por donde pasa el flujo de la corriente eléctrica desde un punto de partida a otro, es decir, un lazo cerrado. Tenemos aquí como ejemplo un pequeño circuito, está conformado de una batería, un interruptor que controla el apagado y el encendido, y una carga o un consumidor, que en este caso es un foco. Si ustedes observan, este es el conjunto de elementos: una batería, un foco, un apagador. Pero para que esto funcione se necesitan interconectar, y podemos observar que está conectado a través de esto que está en color azul, es el cableado, es decir, necesitan de un cable o un conductor donde circule circule lo que llamamos corriente eléctrica, que lo podemos ver acá. ¿Okay? Entonces, para que el circuito funcione, la corriente eléctrica tiene que estar en movimiento entre los componentes. Inicia desde un punto, en este caso acá está el punto negativo, punto positivo. Recordemos que el sentido de la corriente directa de la intensidad o del amperaje es desde el signo negativo hacia el signo positivo. En la práctica, para cuestiones de estudio, esto es al revés, es decir, inicia de positivo y regresa a negativo. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que la corriente que pasa por aquí, si ustedes observan, sale por aquí los electrones, llega al foco, pasa por el foco, sale del foco, viene del interruptor, aquí es donde se activó o se apagó, entonces la corriente circula y cierra el circuito. Lo que acaba de circular por acá es lo que llamamos corriente eléctrica, y esta es su representación, o también llamada intensidad. A esto se refiere que es un lazo cerrado, es decir, una ruta donde tiene que pasar. Si en algún lado, por X razón, se rompiera el circuito, en ese momento deja de funcionar. ¿Por qué razón? Porque hay un circuito abierto. Si falla un consumidor, igual, circuito abierto, deja de funcionar. Si falla el interruptor, circuito abierto. Si la batería no tiene carga y no está mandando la corriente correspondiente, entonces también se abre el circuito. Entonces, lo que debe quedar claro en este momento, que el sentido teórico de la corriente es del punto positivo a negativo.
el sentido práctico es que viaja de negativo a positivo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de conexiones de circuito, entonces vamos a trabajar con el circuito o el sentido, perdón, de positivo a negativo para la cuestión del estudio, pero recordemos que en la práctica la energía eléctrica, la corriente eléctrica se mueve de negativo a positivo. ¿Por qué de negativo a positivo? Recuerden que los electrones están cargados electrónicamente por carga negativa. Ahora en automotriz, ¿qué circuito, qué componentes o qué elementos tiene un circuito básico? Iniciamos con el primero, ustedes lo conocen muy bien. Aquí tenemos una batería, una fuente, a esto le llamamos fuente electromotriz, un alimentador de energía, es decir, el que nos proporciona la energía, ¿sí? Junto con el componente de carga que es el alternador. En este caso tenemos una fuente llamada batería. La batería tiene estas características de tener polaridad. Recuerden que es una corriente continua, es decir, tiene un más y tiene un menos. Para que circule la corriente acá, necesita ¿de qué? De otro componente. ¿Qué otro elemento o qué otro componente es? Es lo que llamamos el cableado. Necesita lo que llamamos el conductor o cableado. La energía no se va a mover por sí sola, entonces necesita de un cableado. Normalmente el cableado o el que es de cobre en la mayoría de los vehículos automotrices. Para ciertos sistemas a veces se maneja otro tipo de material como el oro. En el caso de algunos cables de comunicación, fibra óptica, está saliendo en carros más nuevos, pero la mayoría es un cableado de cobre. El calibre va a variar, va a cambiar dependiendo el tamaño del cable, es decir, el ancho del cable, el grosor, es decir, según el grosor del cable, va a ser normalmente el calibre comienza digamos por acá. En el caso de automotriz puede ser desde un 18 a un 24, de un calibre 18 a un 24 para lo que es conexiones en cuestión de alimentación de sensores, actuadores, estéreo, módulos, etcétera. Nuevamente la asociación que se encarga de esto es la AWG. Así vienen los cableados, eso lo van a encontrar en las características del cable. Y mientras mayor grosor sea el cable, el número disminuye. En el caso para lo que es batería, si ustedes han observado el cableado de batería es más grueso, entonces es un calibre 4, un calibre vamos a ponerle aquí del 2 al 4 dependiendo del vehículo. Puede haber calibre 6 también, y existen calibres 0, doble 0, triple 0, que ya tienen otra función para otros sistemas eléctricos. ¿De qué sirve que el cableado vaya cambiando el grosor? La razón eléctrica es que mientras más ancho sea un cableado,
mayor va a ser el consumo de ¿qué? Que soporte de corriente eléctrica. Es decir, mientras más grande o grueso el cable, es el consumo de corriente. Por esa razón el cable de la batería es de mayor grosor, porque prácticamente aquí la corriente se va a repartir para todos los circuitos. Tiene que ser de un calibre grueso. Entonces, la corriente circula por el conductor, va a pasar por otro elemento importante. Estos elementos se llaman fusibles. Los fusibles son circuitos de protección que se utilizan, como su nombre lo indica, fusibles de protección, para proteger todo lo que es a los componentes eléctricos. Es decir, si hubiera un cortocircuito en el circuito eléctrico, en alguna parte, que se haya dañado algún componente, que esté en corto, que haya caído humedad en algún componente, entonces lo primero que se va a dañar en el circuito eléctrico es lo que llamamos fusible. Es decir, este fusible va a dañarse. Ese fusible se va a quemar. Normalmente en automotriz están por colores. Y ese color también están por amperaje. No todos los fusibles trabajan al mismo amperaje. Hay de diferente amperaje, desde hasta 0.7, 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, y podemos seguir aumentando, ¿sí? También por su forma, se van a clasificar por su forma, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de los fusibles, y su función es proteger a los circuitos eléctricos. Es importante que cuando se dañe un fusible, debemos cambiar por el mismo valor de amperaje, por la misma forma, diseño. Una característica de los fusibles es que no tienen polaridad, es decir, cuando ustedes lo van a conectar a la caja de fusibles en el vehículo, esto no tiene polaridad, es decir, ustedes lo pueden conectar al revés y no hay ningún problema. No tiene polaridad. Lo que sí hay que observar es esto. Lo voy a repetir. Hay que observar el amperaje, el color y la forma. ¿Ok? Cuando ustedes encuentren un fusible quemado, una recomendación: no debe ser ni de mayor amperaje ni de menor amperaje. ¿Por qué razón? Porque si ustedes le ponen un fusible mayor, supongamos que por el fusible están pasando, vamos a suponer que trabaja de 10 amperes, suponer que ese fusible es un fusible de 10 amperes, pero no encontramos un fusible de 10, le vamos a colocar un fusible de 20, de la misma forma, pero ya no va a ser el mismo color ni el mismo amperaje. Entonces lo que va a suceder es que ustedes le están dejando pasar al circuito eléctrico 10 amperes más. Es decir, cada fusible ya está diseñado a cuánto debe consumir la carga o el circuito al que está conectado. Es decir, si ustedes ven un fusible de 10, el circuito ya soporta máximo 10 amperes. Cuando llegue o se pase a este valor, entonces el fusible se va a quemar. Si ustedes ponen un fusible mayor, entonces lo que están haciendo es están sobrecargando al circuito eléctrico y van a dejar pasar 10 amperes más, y por lo tanto pueden quemar al componente que está protegiendo este fusible. Entonces no debe ser mayor. Otra observación: tampoco debe ser
menor. Supongamos que no encontraron de 10, ahora ponen un fusible de 5 amperes. Tampoco se debe poner un fusible menor. ¿Por qué razón un fusible menor? Porque el fabricante ya diseñó su circuito, ya hizo las pruebas pertinentes y sabe que su circuito consume este valor, pero ahora cuando ustedes le pusieron uno pequeño, entonces ese circuito no va a funcionar bien porque no va a trabajar en las condiciones óptimas que el fabricante recomienda. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así, que este circuito, supongamos, proteja al ventilador, el motoventilador que se enciende para cuestiones de enfriamiento. Entonces hay dos velocidades en algunos carros, entonces cuando entre la velocidad baja consume poco corriente, pero cuando entre la velocidad alta la corriente aumenta, y si ustedes pusieron un fusible de 5, entonces el fusible que va a pasar se va a quemar. No por razón de cortocircuito, sino porque le pusieron un fusible muy pequeño y entonces lo que consumía el circuito no lo está realizando. Entonces, para cambiar un fusible debe ser del mismo valor, del mismo color y de preferencia de la misma forma para que pueda conectarse bien a lo que es las cajas o los conectores de fusible. Seguimos con el cable. Encontramos ahora otro componente llamado interruptor. Todos los botones, los switches de encender luces, apagar luces, el de arranque, en este caso es un es un sistema start-stop o encendido por botón. Todo lo que lleva un interruptor, estos son los controladores, es decir, ya hay una batería, pero para que el circuito sea alimentado necesita haber un interruptor, es decir, tiene que haber internamente acá un switcheo, llamémoslo así. Tenemos el símbolo de un switch, así. Entonces, para que el circuito funcione necesita que estos dos puntos se cierren, es decir, que la corriente que viene por acá pase por acá. Y va a pasar cuando el interruptor se encienda. Mientras este interruptor no se active, entonces no va a haber arranque, no va a encender las luces, no va a encender el estéreo, no va a subir el cristal. Entonces el sistema eléctrico del carro está lleno de interruptores, está lleno de activadores, pulsadores también, que hay que considerar. Seguimos con el conductor. Posteriormente pasa a otro componente llamado relevador automotriz, que son cajitas, llamémoslo así, son cuadraditos. Normalmente no son como los fusibles, estos son de 2 terminales, estos van a tener 3, 4, 5, son de mayor tamaño. Y los relevadores automotrices tienen la función de activar cargas de mayor amperaje. ¿Sí? El relevador, su función entonces es activar cargas de mayor amperaje, por ejemplo el relé de la bomba de combustible que han escuchado. La computadora manda activación a este relevador, pero ya en las salidas del relé manda mayor corriente para activar la bomba. Un relevador del claxon, para que el claxon se active necesitan activar el interruptor que está en el volante, activa al relé y este relevador ya en su salida va a meter más corriente para activar al claxon. Los relevadores se van a clasificar por número de terminales, por funciones y estos componentes si tienen polaridad. Anteriormente los interruptores no tienen polaridad, lo único que es abren y cierran. Hay que cerciorarse
cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. En este caso aquí sí hay polaridad, hay una conexión a positivo, una conexión a control y sus salidas principales. Posteriormente este relé va a activar en este ejemplo a lo que llamamos motor de arranque. Si ustedes observan, entonces aquí el botón controla el relé en lo que es bajo amperaje y aquí mayor amperaje. Para eso es la función del relevador. Controlar las altas corrientes. Es decir, aquí es mayor amperaje de este lado, mayor intensidad, y de este lado es menor intensidad. Entonces, después del relevador sigue otro elemento llamado aquí consumidor o carga. Todo lo que consuma carga, consuma corriente, consuma voltaje, se le va a llamar consumidor. Aquí tenemos de ejemplo una marcha, pero puede ser la bomba de combustible, puede ser un inyector, puede ser un sensor, puede ser el motor del motoventilador, el de limpiaparabrisas, etc. Todo lo que consuma corriente se le va a llamar carga o consumidor eléctrico. Seguimos con el circuito. Y si observamos, ahora el circuito regresa a la terminal negativa. Todo lo que tuvo que pasar la corriente para regresar y poder funcionar, pero eléctricamente ustedes saben que esta terminal es negativo, es decir, para que funcione todo necesita estar a masa o negativo de la batería. Estos negativos de masa, si alguno ha visto por ahí, normalmente están pegados en lo que es la carcasa, y este cable llega a la carcasa, porque toda la carcasa en el vehículo, es decir, toda la carcasa, todo el metal que ven en el vehículo, todo eléctricamente es masa o negativo. Por eso ustedes ven que este cable es aterrizado al chasis. Por eso hay que tener cuidado de dejar por ahí un cable suelto de positivo, por ejemplo un cable de este por ahí suelto. Si llega a pegar con cualquier carrocería, si no está aislado, cualquier parte de metal, estamos haciendo cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? Es la unión entre estas dos terminales. Por ejemplo, que llegáramos a cablear aquí, yo junto dos cablecitos acá, junto dos cablecitos. Si alguien ha probado, hecho esto entre dos puntos de batería, se darán cuenta que esto empieza a calentarse, porque esto que estamos haciendo se llama cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Entonces es la unión entre el positivo o negativo o viceversa sin un consumidor. Si ustedes observan, aquí no hay ni un consumidor. No hay ni un consumidor, no hay un foco, no hay un motorcito, no hay un sensor, un actuador. Entonces, cuando se produce esto, en cualquier parte estamos produciendo un cortocircuito. Y esto va a provocar que nos queme el componente. En ese caso, si es del fusible, pues nos va a quemar el fusible para protegerlo. Básicamente esto fue lo que es un circuito automotriz básico. Recordemos que la electrónica ha avanzado y entonces ya hay otras formas de conexión de los elementos, ya va a pasar a través de un módulo o a través de otra computadora que controla esa parte de luces que se llama BCM.
¿sí? O una fusilera electrónica que también va a controlar todas esas partes de lo que es activaciones de interruptores, pero los comento para que lo consideren de que la electrónica ha avanzado mucho en esa parte. Ahora los circuitos, hay formas de conectarlo. La primera conexión se llama conexión serie. Tenemos el circuito de conexión serie. ¿Qué características tiene este circuito serie? Pues si observamos el circuito serie, si ustedes observan la conexión de los componentes, tenemos un símbolo de batería, un interruptor y dos consumidores, dos foquitos. Es decir, cuando el circuito aquí se activa, el interruptor hace que enciendan los dos consumidores. Es decir, en un circuito o una conexión en serie, los componentes están conectados uno tras otro. ¿Qué características eléctricas va a tener? Pues son las siguientes. La primera característica eléctrica que deben tener en cuenta es que la corriente que circula por todo el circuito es la misma. Es decir, la corriente no sufre cambios. Toda la corriente que inicia, recordemos que aquí vamos a explicarlo en el sentido teórico de positivo a negativo, es decir, que toda la corriente que circula por acá, llega acá, sale acá y regresa al punto de acá, esta corriente de acá es la misma. Es decir, la corriente que inicia, que pasa por todos los consumidores, va a ser la misma. Otra característica es que la suma de las caídas de tensión es la suma total de la batería. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que les dije al principio, que cada consumidor va a consumir voltaje, su propia carga. Va a consumir su propio voltaje. ¿Sí? Es decir, aquí hay dos focos en una conexión en serie y ese foco va a consumir un voltaje, que le vamos a poner voltaje 1, y este va a consumir un voltaje 2. ¿Qué dice la característica? Que estas caídas de tensión, estas son caídas de tensiones, B1 y B2, van a ser igual a ¿quién? A la batería. ¿Sí? Entonces, si suponemos que el circuito trabaja 12, en un circuito serie, entonces, ¿cuánto está consumiendo en voltaje cada carga? Sabiendo que es la suma, si ustedes observan, en este ejemplo que son iguales los consumidores, entonces cada foco está consumiendo 6 volts, que si yo lo sumo me va a dar 12. En este caso, porque los consumidores son del mismo valor o de la misma resistencia. Símbolo de resistencia. ¿Ok? Entonces, eso nos está indicando esta característica, que cada consumidor va a consumir una caída de tensión o un voltaje, y ese voltaje se está distribuyendo en todo el circuito, y si yo sumo me tiene que dar la fuente o la batería. Tercera característica es que la resistencia total del circuito es la suma de las resistencias parciales de cada componente. Recordemos que la ley de Ohm, si hay corriente, hay voltaje, también habrá ¿qué? Resistencia.
La resistencia, su unidad es el ohm. Es decir, cada componente tiene su propia resistencia. Y si nosotros quisiéramos saber cuál es la resistencia total de este circuito en serie, entonces se suma esta resistencia de acá con esta resistencia de acá y tenemos el total de la resistencia que consume. Normalmente casi todos los consumidores tienen una resistencia, ¿sí?, al paso de esa corriente, entonces hay que considerar esos valores porque es muy importante. Por ejemplo, la resistencia de un inyector, la resistencia de una bomba de combustible, la resistencia de una bobina de encendido. Entonces muchos componentes tienen esa característica del valor de resistencia, que si nosotros la modificamos, entonces producimos un cambio en el flujo de electrones o corriente eléctrica y una variación de voltaje, que sí afecta al sistema eléctrico, más que nada en los vehículos más nuevos que ya tienen mucho monitor en ese sentido del consumo, entonces provoca fallas al vehículo en cuestión del sistema eléctrico. Aquí podemos ver sus fórmulas. Este es un ejemplo esquemático. Estos son resistencias. Si alguien lo ha observado, esta es su forma. Vienen por código de colores. Código de colores. Es el código de colores de resistencias. Aquí está conectada una batería. Está en serie. Son 3 consumidores, ¿sí?, o 3 resistencias entre sí. Este es el esquema eléctrico. También se representa la resistencia por un cuadro o también se representa, como les dije hace un momento, como un rayo acostado horizontal. Este es el símbolo de la resistencia, o este. Y nuevamente se pone R1. Este símbolo de acá es el símbolo de la batería, que si lo ponemos así, también válido. O el más largo es más, el más corto es menos. Y aquí el símbolo de acá, este es el más, y este corto es el menos. Símbolo de batería, símbolo de resistencia. Estas fórmulas hay que tenerlas en cuenta para poder, digamos así, estudiar el circuito serie. Entonces la R total de este circuito va a ser la suma de las resistencias. En este caso son R1 más R2 más R3, porque son 3 resistencias conectadas en serie. Si fueran 2 resistencias sería R1 más R2. Si fueran 4, R1 más R2 más R3 más R4 y seguimos. Para sacar la corriente total del circuito, entonces es la intensidad, voltaje sobre resistencia. Ya sabemos que el voltaje y sabemos que la resistencia son directamente proporcional con la corriente. Si ustedes observan, esto es la ley de Ohm. Observamos lo siguiente, que la caída que va a haber en cada consumidor, o sea, cada consumidor va a consumir un voltaje o una caída de tensión. Si sumamos estas 3, ¿por qué 3? Porque hay 3 consumidores, B1, B2 y B3. Si sumamos nos va a dar ¿quién? La batería o la fuente. En este caso, como estamos hablando de un vehículo en 12.5, podemos observar que aquí nos va a dar 12.5 la suma de estas caídas de voltaje. Esto lo tenemos que tener en claro. Estas son las fórmulas para analizar un circuito eléctrico en una conexión de tipo serie. Ahora, si quisiéramos saber cuánto consume cada consumidor, en ese caso se hace el siguiente análisis, sabiendo que la corriente que circula acá por todo este circuito serie que inicia de positivo
y llega y pasa por todos los consumidores y regresa por este punto. Aquí circula la corriente eléctrica siempre es la misma. Aquí lo que va a cambiar que es el voltaje. Entonces se multiplica por ley de Ohm, todo esto es fórmula de ley de Ohm, la corriente por el valor de la resistencia. El voltaje 2 igual la corriente por el valor de la resistencia. El voltaje 3, la corriente por el valor de la resistencia 3, R3. Entonces esta es la fórmula. También para obtener cuánto consume o cuánta es la caída de tensión de los consumidores, y si sumamos los tres nos debe dar ¿quién? Lo que llamamos la batería. Es decir, estos tres resultados, si los sumamos, nos va a dar la batería. Si ustedes se están dando cuenta, en un circuito serie, todo lo que es la corriente eléctrica tiene que regresar al consumidor, es decir, no hay pierde. No se pierden los electrones, sino tienen que regresar a su punto de origen, al igual que el voltaje que se reparte, y ese voltaje que se reparte, si se suma, es el total de la batería. Vamos a ver aquí una simulación para comprender esto. Tenemos este circuito, una alimentación, tenemos una fuente de 12, tenemos un interruptor que va a controlar el circuito y tenemos dos consumidores. Esta forma de conexión es una conexión en serie. Cuando yo active el interruptor, lo que va a pasar es que se van a encender los consumidores. Ahora vamos a apoyarnos de las herramientas de este simulador y, por ejemplo, vamos a sacar unos medidores. Este medidor se llama voltímetro o medidor de voltaje. Este medidor se llama amperímetro. Una característica importante que tenemos que ir conociendo es que para medir el voltaje se mide en paralelo al componente, es decir, de esta forma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Midiendo cuánto voltaje consume este pequeño foco. Voy a sacar otro también de estos porque aquí tengo otro consumidor. El más lo conecto hacia donde viene el más, porque aquí llega el más, y el negativo acá. Lo que estoy haciendo en este momento es medir cuánto voltaje consume cada foquito. Si recuerdan, cuando encendamos esto, lo voy a encender. Si observamos, el voltímetro de este lado me marca 6. Voy a remarcar aquí. Me marca 6 volts, es decir, ese foquito está consumiendo 6 volts. Y el otro foquito cuando está consumiendo 6 volts. Que si ustedes suman según las fórmulas del circuito de serie, si ustedes suman, ¿qué voltaje nos debe dar? El voltaje de la batería. Si observan, entonces a eso se le llama que las caídas de tensión en cada consumidor en un circuito serie, si se suma, nos va a dar ¿quién? La batería. Vuelvo a comentarles que para medir la corriente, para medir el voltaje tiene que ser en paralelo al componente. Ahora vamos a conectar otro componente que se llama amperímetro. Para medir la corriente en un circuito eléctrico, normalmente la corriente tiene que ser en serie al circuito eléctrico. Es decir, se tiene que abrir el circuito eléctrico para obtener la medición. ¿Qué es abrir el circuito? Aquí vamos a necesitar
vamos a tener que eliminar este conector. Vamos a eliminar y vamos a conectar en serie. Viene por acá, llega a este punto, llega aquí al más porque aquí sale el más y llega después al interruptor. Lo que acabo de hacer es una conexión en serie. Para medir la corriente, entonces se necesita conectar el circuito en serie. Y observamos ahora, en este momento no hay ni un consumidor, no hay corriente, no hay voltaje porque el circuito está abierto, entonces enciendo y si ustedes observan, este circuito consume una corriente de 60 miliamperes. Consume cada uno 6 volts. Dice el análisis de circuito en serie que cualquier corriente, voy a sacar otro amperímetro, que la corriente que circula por acá siempre es la misma, entonces la voy a conectar después de los focos. Entonces voy a abrir el circuito acá. Voy a abrir el circuito, aquí volví a abrir el circuito. Recordemos que el más viene por acá, llega hasta acá, entonces acá llega el más y después sale y llega al negativo. Ok, no conectó al amperímetro. Otra vez, entonces aquí está el más, llega, sale por aquí, que es el más, y aquí llega al negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que dice el análisis? La corriente que esté aquí tiene que ser la misma porque está en un circuito serie. Veamos si es cierto. Entonces, si observan, la corriente eléctrica que circula por acá, en este caso aquí, aquí consume los 15 miliamperes y aquí consume 60 miliamperes. En este caso, la corriente aquí es reducida por estos componentes. Por eso la corriente de acá es 15 y aquí es 60 miliamperes. Vamos a colocar de otra forma. Para checar lo del análisis. Vamos a abrir por acá el circuito. Vamos a poner otro medidor de corriente por aquí. Por aquí. Vamos a checar cuánto es la medida. Y si observan, aquí nos da lo que es el consumo del circuito en serie. Ahora sí, la corriente aquí es la misma. La corriente que está saliendo por el circuito y pasa por este componente es la misma. Esto se llama un análisis de circuito en serie. Seguimos. Existe otra conexión llamada paralelo. En un circuito paralelo lo que va a cambiar es ahora la forma en que se conectan los componentes. Si ustedes observan ahora, los consumidores están, como su nombre lo indica, en paralelo o uno viéndose al otro de frente y entonces eléctricamente van a suceder cambios
Es decir, ahora la corriente se va a comportar, aquí, observar esto, que la corriente eléctrica ahora que circula por todo el circuito se va a dividir. Es decir, la corriente que llega por acá, aquí sale, llega hasta este punto, pero en este punto encuentra un componente, este componente se llama nodo, este componente se llama nodo, lo voy a poner de otro color, se llama nodo, este nodo, al llegar a este nodo, entonces la corriente eléctrica que pasa se va a dividir, es decir, ya la corriente va a ser dos corrientes en el circuito, es decir, aquí va a ser la I total, aquí va a ser una I1 y acá va a ser una I2, ¿sí? Y lo que dice acá, la suma de las corrientes va a ser la corriente total, ¿ok? Es decir que cada corriente, si yo sumo, me va a dar la corriente total. Ahora aquí lo que se comparte es la corriente, a diferencia del circuito serie, que es lo que se compartía era el voltaje y la corriente era la misma. Ahora aquí pasa lo contrario, es decir, la corriente se comparte y entonces si ustedes leen acá, el voltaje o la diferencia de potencial será el mismo. Es decir, lo que consuma cada carga, es decir, el consumidor, lo que consuma aquí, voy a poner otro color, lo que consuma aquí, acuérdense que este es un voltaje 1 y este es un voltaje 2. Entonces lo que consuma cada carga va a ser el total de la batería, ¿sí? Es decir, si aquí hay 12 o hay 6 volts, 9 volts, aquí también tiene que haber el mismo voltaje. Es decir, entonces en un circuito paralelo el voltaje sigue siendo el mismo, pero la corriente se va a dividir. Y ahora, ¿qué sucede con la resistencia? La resistencia se va a comportar como una forma más baja, es decir, la resistencia disminuye. Entonces la resistencia total será más baja que la que tenga el circuito, ¿sí? Por eso la mayoría de conexiones en los componentes eléctricos están en forma paralelo para reducir lo que es la resistencia en los componentes. Entonces cuando se conectan, por ejemplo, las luces de un carro, están en una conexión paralelo para que la reducción sea en la resistencia. Y además de que si se llega a quemar uno de sus componentes, digamos que se quemó un foco, el otro foco sigue encendiendo. ¿Qué fórmulas vamos a tener aquí? Es importante analizar también. Las fórmulas son las siguientes. Aquí tenemos ya una representación esquemática. Tenemos las resistencias. Si se dan cuenta, están conectadas en paralelo o en escalera también se le llama. Estas tres están conectadas a una batería. Si lo llevamos al símbolo eléctrico sería así. O recuerden que serían en forma de rayo. Tres resistencias así, nuestra batería, que puede ser también así, una más larga, una más corta, y normalmente le ponemos un signo más, sabiendo cuál es el positivo porque es una corriente directa, pero normalmente se sabe que la línea larga va a ser positivo, la línea corta va a ser negativo. Entonces tenemos un más, un menos. Este es el circuito eléctrico y tendremos las siguientes fórmulas. Para sacar la resistencia en nuestros circuitos, tenemos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3
y esto nos dará la resistencia total del circuito. Recordemos que la resistencia tiene que ser menor al valor de los que tiene el consumidor. La fórmula es para dos resistencias es R1 más R2, R1 por R2 por R1 más R2. Estas fórmulas son para obtener la resistencia. El primero es para obtener cuando son 3 cargas conectadas. También puede ser para 4 cargas, es decir, más R1, más R2, más R1 sobre R3, más 1 sobre R4 y así sucesivamente. Y este es para dos resistencias o 2 mallas. Este es para 3 mallas o más. Si ustedes observan, aquí están la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Aquí están los nodos. Seguimos. Ahora, como les decía, la corriente eléctrica es la que se va a dividir y en este caso son 3 mallas o 3 nodos, entonces la corriente se va a dividir en 3 y la suma de las 3 corrientes me debe dar la corriente total. En este caso, aquí hay un detalle, es un más. Voy a poner aquí es un signo más. Aquí es un signo más. Más grande. Ahí. Es un más. Entonces aquí es un I1 más I2 más I3. ¿Por qué 3 corrientes? Porque si analizamos el circuito, recordemos que llega la corriente por acá. Aquí llega, sale de la batería, llega a este nodo, encuentra un nodo. Y al encontrar un nodo, como este es un circuito paralelo, entonces la corriente llega por acá. Aquí va a ser una corriente I1. Pero llega también por acá, se vuelve a dividir la corriente. Esta es una corriente llamada I2. Y por acá va a pasar otra corriente, que va a ser la I3. Que al final de cuentas, si ustedes observan, tiene que regresar por ese nodo y sale. Y automáticamente vuelve a salir la I total. Esa es la forma en que se comporta la corriente en un circuito de este tipo paralelo. ¿Qué va a pasar ahora con los voltajes? Si ustedes observan, el voltaje ahora va a ser el mismo, es decir, lo que tenga acá. Pongamos que aquí tiene un consumidor de 12 volts. Entonces acá hay 12 volts y entonces cada uno de esos va a tener también un consumo de 12 volts. Aquí tendrán un consumo de 12 volts. Igual acá va a tener un consumo de 12 volts. Entonces, es decir, el circuito va a consumir 12 volts en cuestión de tensión o de voltaje. Va a ser el mismo. Y para obtener estas corrientes se tiene que dividir ese voltaje entre la resistencia que tenga el circuito. Esta es la forma del análisis del circuito en paralelo. Vamos a ver otra simulación. Ahora vamos a irnos al siguiente. Tenemos el siguiente circuito, es un circuito paralelo. Aquí está alimentado una fuente de 5 volts. Iniciamos la simulación, el circuito no enciende porque está abierto, no está cerrado el circuito.
Entonces cerramos el circuito, automáticamente ya encienden los consumidores, es decir, los 5 volts ya está circulando por los consumidores. Ahora les vuelvo a repetir que para medir el voltaje se necesita del voltímetro. En ese caso, en la clase que viene vamos a ver los instrumentos de medición. Ahí vienen cómo vamos a conectarlos. En ese caso el voltímetro viene en el llamado multímetro, que también tiene amperímetro. Entonces vuelvo a repetir, para medir el voltaje de un consumidor tiene que ser en paralelo al componente. Aquí está, le vamos a dar iniciar la simulación. Y si ustedes observan, ¿qué sucedió? Que la corriente, que el voltaje que consume este foco y este foco, si ustedes observan, es el mismo. Es decir, aquí consume 5, aquí consume 5 volts. Es el mismo voltaje de ¿quién? De la batería. 5 volts. Ahora, ¿qué va a pasar con la corriente? Recordemos que la corriente aquí, al ser un circuito paralelo, la corriente se va a dividir en dos. Voy a abrir el circuito. Recuerden que para medir la corriente hay que abrir el circuito eléctrico. Saco el amperímetro. Esto también viene en el multímetro, medidor de corriente. Checo el más, cierro el circuito y vamos a ver cuánto consume este circuito. Este circuito dice que consume 100 mA, prácticamente 0.1 amperes, si lo llevamos a valores de unidades. Estos 100 mA debe dividirse aquí y dividirse aquí. ¿Por qué? Porque es un circuito de tipo paralelo. Ustedes observan, aquí ya me está haciendo la conexión de corriente, observan, ahí dice current 50 mA, si lo pongo acá, corriente, current 50 mA. Vamos a conectar el amperímetro. Recuerden que aquí necesito abrir el circuito. Esto lo voy a subir un poquito más. Y en este cableado voy a quitar el cableado. Voy a quitar el cableado y voy a conectar mi amperímetro. Positivo acá y positivo acá. Está conectado en serie al consumidor. Lo mismo acá. Voy a quitar este y voy a conectar el siguiente. Y está conectado también en serie. Vuelvo a repetir, esto nos debe quedar bien claro, que para medir la corriente en un circuito eléctrico tiene que ser en serie, es decir, tiene que abrirse el circuito, y para medir el voltaje tiene que ser en paralelo al componente o al consumidor. Vamos a darle play, cerramos el circuito y si observan, ustedes observan, el consumo total dice que ¿cuánto es? 100 mA, pero como es un circuito paralelo, la corriente que llega acá, es decir, la corriente que llega, sale aquí por el interruptor, por el switch, llega acá, pero acá ya se divide en esta corriente que pasa acá y en esta corriente que pasa acá. Y si observan, ¿cuánto vale cada corriente? 50 mA. ¿Qué dice el análisis del circuito paralelo? Que la suma de esas corrientes es la corriente total. Si ustedes logran observar, se cumple. Es decir, 50 mA más 50 mA tenemos una corriente de 100 mA. El voltaje se mantiene y la corriente se divide, pero sigue siendo la misma.
Entonces este es ejemplo de un análisis de circuito paralelo. Seguimos. Ahora, normalmente en toda la conexión de los circuitos, no todo siempre está conectado en serie, no todo también está conectado en paralelo, entonces existe un tercer circuito o una tercera combinación, que es el circuito mixto, que realmente es la forma en que se conectan la mayoría de componentes. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia? Realmente prácticamente es el mismo, nada más que hay que tener un análisis más profundo, porque ahora el circuito ya no es totalmente serie ni es totalmente paralelo. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Podemos observar que ya el circuito no es totalmente serie ni totalmente paralelo, sino todos los componentes están conectados de forma serie y paralelo. Podemos observar que estos dos consumidores, para hacer el análisis, estos dos consumidores están uno tras otro, y si están en uno tras otro se dice que están en conexión de tipo serie. Voy a poner una S, están en serie. Pero ahora estos dos junto con este están en una conexión de qué tipo. Si observamos, si estos dos los vemos con estos están en qué forma. Si están viéndose uno tras otro, esos están en forma paralelo. Pero si ahora observamos estos que están en paralelo, todo junto, ahora con este, que es uno tras otro, entonces este con todo este está en una conexión de tipo, todo está en serie. ¿Sí? Podemos observar que aquí el análisis es más profundo porque el circuito ya no va a estar solamente en una conexión, sino va a ser mixto, es decir, tiene conexiones paralelo, conexiones serie, otra vez serie, o puede tener otra vez paralelo. Entonces, que nos quede claro que para realizar este análisis debemos recordar que la corriente y el voltaje se van a comportar tanto en forma serie como en paralelo, al igual que la resistencia. El comportamiento también será en esta forma mixto por estar en un circuito serie y paralelo. Las fórmulas pues prácticamente van a ser las mismas, veamos la simulación, van a ser las mismas para serie y paralelo. Ahora aquí tenemos el ejemplo del circuito mixto que estaba ahí en el esquema. Aquí está conectado a una fuente de 9 volts y observemos vamos a sacar nuestros medidores. Recuerden que para conectar el voltaje o medir el voltaje de un consumidor tiene que ser en paralelo. Acá hay un voltaje, aquí tiene que haber otro voltaje, aquí tiene que haber otro voltaje, aquí tiene que haber otro voltaje, es decir, cada consumidor debe tener su propio voltaje de consumo o caída de tensión también. Están conectados en paralelo. Vamos a darle play a la simulación y observemos cómo ahora el voltaje se está comportando diferente. Estos 9 volts se está repartiendo en todo el circuito mixto. Este foquito consume 5.4 volts, este consume 3.6 volts, este consume 1.8 volts, este igual 1.8 volts, ¿sí? Y si observamos, el voltaje se está comportando diferente porque está en mixto.
Vamos a ver qué sucede con la corriente. Recuerden que el amperímetro debe ser conectado en serie. Vamos a abrir aquí el circuito. Para eliminar este cable. Conectamos el punto positivo acá. Sale la corriente, entra por el interruptor. Llega acá. Y aquí, como hay dos corrientes, por ser un circuito de medición de paralelo, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a quitar acá, abrimos el circuito. Recuerden, vuelvo a repetir, que la corriente debe ser en serie. Es en serie. Desde acá. Y vamos a poner acá el otro amperímetro. Le damos play. Y si ustedes observan, la corriente ya se comportó diferente. ¿Por qué razón? Aquí la total es de 54 mA, pero la corriente de acá, si ustedes observan, en este circuito, como hay dos consumidores, la corriente es más pequeña. La corriente es más pequeña. Y en este es mayor porque hay un solo componente. Es decir, ya la corriente se está comportando de diferente forma. Entonces, para hacer el análisis de esto, hay que tener en cuenta que la corriente y el voltaje se van a comportar tanto en mixto, tanto en paralelo y serie. Están los voltajes, voltajes y el de la batería. Entonces, el circuito en un mixto, el voltaje y la corriente se van a comportar diferente, al igual que la resistencia, y se tiene que hacer un análisis más profundo y entender los dos comportamientos tanto en serie y en paralelo para poder entender el circuito mixto. Las fórmulas, como les decía, son las mismas que tanto en serie y paralelo se tienen que utilizar. Bueno, hemos llegado al resumen. Tenemos que entender que debe quedar claro que un circuito eléctrico es el paso de la corriente eléctrica por varios elementos que regresan a un punto de partida o enlazo cerrado. Es decir, para que un circuito eléctrico funcione tiene que pasar por varios elementos y tiene que regresar, tiene que estar el circuito cerrado. Las conexiones de los circuitos pueden ser serie, paralelo y mixto. Realmente depende de la configuración del sistema o de cómo trabaje el fabricante, pero en la mayoría de casos pueden ser una conexión mixta. Que nos quede bien claro que para medir la corriente se necesita abrir el circuito o conectar en serie el amperímetro y poder obtener la medición del componente en su consumo de corriente. Y en cuestión del voltaje se tiene que hacer en paralelo al circuito o en paralelo al componente para que podamos obtener una medición del circuito en su consumo de caída de tensión. Como actividades queda resolver este análisis utilizando las fórmulas que vienen en este video. Vamos a resolver este análisis de circuito
y nos pide que encontremos la corriente total, nos pide la resistencia total y nos pide que obtengamos cuánto es la corriente en I3 y cuánto es el consumo en la resistencia R2, y nos da los valores a los que vamos a trabajar. Voltaje de 12, R1 1 ohms, R2 3 ohms, R1, perdón, aquí sería R3 2.5 ohms. Para la actividad experimental vamos a hacer lo siguiente: vamos a armar un pequeño circuito para comprender esto, un circuito serie, un circuito paralelo y un mixto. Necesitamos de una pequeña batería, la batería que si alguno usó para el experimento anterior, el de la batería de tipo D, ¿sí? Podían usarla, nada más que es de muy poco voltaje, entonces les recomiendo una de 9. 3 bombillos o focos que trabajen a 6 volts, con un socket, es decir, ustedes observan acá está con su socket, el foquito con su socket. Son pequeños foquitos que deben tener por ahí, y esta es la forma en que se va a conectar. Aquí está en serie, aquí está en paralelo y aquí está en mixto. Y pueden utilizar cable calibre 24 de la AWG o UTP, que es para conexiones a protoboard, que es el que se usó para lo que fue hacer el embobinado de su experimento anterior. También pueden utilizar focos automotrices, si gustan de un polo, si tienen por ahí, y conectarlo a la batería del vehículo. Esa es otra forma. Esa es cuestión de la actividad experimental. Hay que anotar qué sucede, cuáles son sus observaciones. Sin más, pues les deseo, ya saben, todo el éxito y nos vemos en la siguiente.